Tenemos a Vladimir Aguilera, quien es ingeniería tecnológica, justamente en todo lo que tiene que ver con ese mundo tecnológico, asesora incluso y bastante en este sentido, pero también un apasionado de la cultura. Es un comunicador además y también viene ejerciendo en esa misma línea, así que bueno, hoy en esa mezcla que acabo de asomar, pues nos presenta el segmento y para hablar además me parece esto muy importante sobre las fuentes que tenemos, las nuevas formas que tenemos para expandir cultura general, justamente, ¿no? Tan apropiado en estos tiempos, además. ¿Con qué contamos? Vladimir, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Y bueno, orgulloso de estar aquí contigo nuevamente y bueno, juntando varias facetas, porque definitivamente que todo lo que son los avances tecnológicos y la transferencia, la transformación digital que ha habido en el mundo, han surgido una Mm. cantidad de herramientas que antes no teníamos a la mano para investigar sobre cultura general y nutrirnos. Recuerdo que cuando éramos niños, a lo mejor a ti te pasaba igual porque somos más o menos de la misma generación X por ahí. Pero antes yo recuerdo que para tener cultura general teníamos que leer una enciclopedia o teníamos que buscar el almanaque mundial del año y hoy en día Oh, tenemos una serie de sí. información digital que la tenemos a la mano sin darnos cuenta. Claro, la tenemos, pero también siempre con el cuidado, ¿no? El sentido común y el criterio, así es, el pensamiento crítico para poder también detectar, hacer finas distinciones en lo que es desinformación, porque también hay mucha información Eso es falsa. cierto. Has tocado un tema bien importante porque muchas veces tenemos un mar de conocimientos, pero no sabemos discernir a veces lo que es una información cierta de no. Tenemos las famosas cadenas, tenemos también muchas teorías conspirativas y tenemos que ir desarrollando un criterio más crítico, pero eso se desarrolla solo a medida que nos vamos educando solos. Lo importante es que las personas cultivemos la cultura general porque eso también nos convierte, Gladys, en ciudadanos del mundo. Es decir, un ciudadano del mundo no es solamente aquel que viaja constantemente a otros países como una especie de espíritu de nómada. Un ciudadano del mundo es aquel que tiene una conciencia de su identidad en su país, pero al mismo tiempo entiende el impacto que tiene el mundo en la sociedad, entiende Ujú, cómo nos afectan los problemas globales. Por ejemplo, hoy en día que están estas guerras, estos conflictos, eso nos impacta a nosotros. Y ujú. algo que es bien importante que siempre decimos tú y yo es que nos ayuda a desarrollar mejor criterio como ciudadanos. Es decir, la Total. cultura general no, nos enriquece y podemos tomar mejores decisiones para nuestras vidas y para nuestro país, ¿no? Como elegir un presidente, como elegir autoridades y ese tipo de cosas. Y también asumir un rol activo exactamente como ciudadanos de manera más efectiva. Vladimir, ¿cuáles son esas nuevas formas Bueno, para tenemos los aprender? mapas digitales, que recuerdas que antes para tener un mapa tenías un mapa mundi o un globo terráqueo. Hoy en día tenemos Sí. eso disponible con Google Maps, tenemos también Google Earth, que es una aplicación que a veces no le prestamos atención, pero ya tiene como 20 años de madurez, que es esta representación virtual del globo terráqueo y que te permite ir a cualquier punto del planeta Tierra para consultar dónde quedó ubicada una población. A veces nos dicen, por ejemplo, el conflicto que existe actualmente entre Israel y Palestina, que ya tiene muchos años, y a veces no sabemos ni distinguir dónde queda Palestina o cuáles son las zonas, y nosotros a través de estos mapas digitales los podemos tener. También, Gladys, tenemos una serie de apps que tampoco le prestamos mucha atención. Nosotros, la mayoría, conocemos Wikipedia, sobre todo los que tienen chamos que tienen que, que hacer sus trabajos para el colegio, pero Ujú. también existe una aplicación muy buena que se llama WikiArt para enseñarnos todo lo que es contenido de artes. Y es fantástica porque tú lo instalas en tu teléfono y él todos los días te va dando una pequeña lección de arte para que tú aprendas a distinguir los periodos, los estilos y las épocas. Porque además también mencionabas Wikipedia, pero ahí también hay vivo, puede haber errores, ¿no? Porque sí, Uy, vaya sí. que incluso algunos te pasa que el que se basa solamente o se basa en esa fuente a veces está incluso entrevistando, ¿no? Bueno, eso lo se ha vivido muchas veces y el entrevistado tiene que corregir y decir, no, mira, eso es información de Wikipedia, pero nada que ver Sí, con mi realidad. sí, sí, porque al final Wikipedia es una base de datos de conocimiento que es colaborativa con el aporte Ajá. de personas de manera voluntaria. Lo que yo recomiendo en esos casos es cuando leas un artículo de Wikipedia, te vayas al final, ellos tienen una serie de fuentes de referencia y quizás puedes ir a fuentes más fidedignas. Exactamente. Nosotros también tenemos todo lo que son los libros digitales
que son fantásticos porque te permite incluso buscar sinónimos. Si una palabra no la entiendes, automáticamente se te despliega. Están las versiones de audio como los audiolibros y los podcasts. Y Ujú. hay un formato nuevo que a mí me encanta, que a veces vemos documentales y a veces nos parecen un poco aburridos, pero por otro lado vemos series que, bueno, son entretenidas, pero a veces son simplemente muy ficcionadas. Pero hay un nuevo formato que se llama las docuseries, que están disponibles en plataformas como Netflix, que son documentales, pero al mismo tiempo son actuados las escenas de lo que ocurrió por actores. Entonces, Ujú. por ejemplo, hace poco Dramatizado. eh, dramatizado. Entonces son fantásticos porque aprendes muchísimo. En este momento hay uno, por ejemplo, sobre la vida de Alejandro Magno. Entonces vas viendo la vida a través de la dramatización y tienes expertos que son profesores, investigadores, historiadores, que te van explicando lo que es real y lo que no es real. Entonces, fantástico porque sales con un nivel de profundidad mientras estás en la comodidad de tu casa comiendo cotufas. Y te resumen además unos cuantos libros, porque además, en el caso del audiolibro que tú lo acabas de mencionar, es una herramienta fabulosa. A veces no se tiene el tiempo que toma la lectura, algunas personas que leen muy rápido, pero otras no tanto. Y el audiolibro te puede acompañar, por ejemplo, cuando te trasladas de un sitio a otro, en el carro lo puedes poner y ahí, bueno, puedes avanzar con cantidad de libros que querías, que por tiempo de repente no podías o por concentración no podías, y es una manera, me parece fantástica. Yo la uso bastante. Absolutamente, genial. Yo uso mucho también los canales de YouTube, hay explicaciones visuales de los libros. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Sapiens, de animales a dioses, que te explica un poco como toda la historia de la humanidad, del planeta, te hace buscar una, pero me pasa igual que a ti, que no tengo tiempo de leer tantos libros y esa representación visual en solamente 20 minutos te explica de qué se trata el libro y por lo menos Ujú. te da los puntos más importantes. Entonces, Así. esos canales de YouTube también tienen micros. A mí me gustan mucho los de la BBC News Mundo, que te explica ciertos conflictos que son de la realidad actual. Sí, y bueno, ¿qué otras herramientas rapidito? Pues se nos acabó el tiempo para que la gente las tenga presentes, porque bueno, estamos hablando justamente de esas fuentes que hoy en día tenemos, sobre todo mucho en el mundo digital, al alcance, para ampliar nuestros conocimientos. Claro, tenemos tres. Las redes sociales, aunque no los crean, también es una fuente de cultura general si ustedes siguen a realmente creadores de contenidos de calidad. La Por segunda favor, son confiable, te lo pedimos, señor. por Los favor. chatbots de inteligencia artificial, como ChatGPT, como el Gemini, como los que está sacando también Microsoft, son excelentes para tú hacerles preguntas, pero tenemos que recordar que esos chatbots se alimentan de lo que consiguen en la red. Si en la red consiguen información que no es fidedigna, no te va a dar una información confiable. Entonces siempre tratemos de usarlo de una manera muy puntual, pero también siempre verificando las referencias formales. Y por último, Gladys, que es el futuro, tenemos la realidad virtual y el metaverso que sigue Mm, avanzando muchísimo en la sociedad. Y en un futuro, en un futuro cercano, vamos a poder viajar, por ejemplo, a Italia de manera virtual y vamos a poder explorar nosotros mismos las costumbres, los aspectos culturales de ese país sin necesidad de hacer aquel viaje, el costo del sino viaje y lo todo. vamos a hacer con lentes de Te realidad virtual. recrea. Entonces, esta es Sí, una te recrea y te realidad hace sentir. que está vigente. Maravilloso, sí, al alcance. Así es. La tecnología que suma, ¿no? Esos avances tecnológicos que suman o pueden sumar y mucho a nuestro desarrollo mundial. Gracias por haber estado con nosotros, Vladimir. Una vez más, estaremos, por supuesto, con él cada 15 días en el segmento Cultura General. Vladimir Aguilera lo ubican por @ Mister Aguilera también en sus redes sociales. Por ahí está muy activo con contenido como el que acaba de compartir. Cuídate mucho, Vladimir. Ustedes también cuídense mucho. Gracias por su compañía. Me toca despedir en nombre de Puig con Marilú, la merienda perfecta para todos.